Muy bien, comenzamos con el siguiente ciclo de conferencias. Nuestra primera ponente será Natalia Conti. Ella es economista por la Universidad Nacional de Cuyo y es contadora por la Universidad de la Aconcagua. Y pues viene representando al profesor José Levi y con el tema Ludwig von Mises, su epistemología kantiana. Bueno, buenos días. Obviamente iba a comenzar diciendo, se darán cuenta que no soy José Levi. Mi nombre es Natalia Conti, soy licenciada en Economía, soy colega del doctor y básicamente yo por lo menos me considero su alumna. Por ese motivo él me pidió que por favor, él estaba muy entusiasmado de participar en este congreso y me pidió que por favor lo representara, o sea, me hizo el honor de pedirme que lo representara, pero también me ha cargado con la gran responsabilidad, ya no de tratar de transmitirles cuál es el pensamiento, cómo ha influido Kant en el pensamiento miesiano, sino cómo el doctor Levi ve que ha influido Kant en el pensamiento miesiano. Sabemos que esto no es típico de que venga una persona en representación de un ponente. Sin embargo, bueno, razones de salud no permiten que el profesor se traslade, por eso él solicitó y en ese sentido se encuentra muy agradecido con la organización del Congreso, de que por favor se permitiera de que alguien leyera su ponencia, dado que él está muy interesado en las consideraciones que puedan tener respecto de este trabajo. El doctor Levi se recibió de doctor en Ciencias Económicas en la Universidad de La Plata. Entre otras cosas, actuó en la Escuela de Educación Económica y Filosofía de la Libertad hasta el año 1980, donde por motivos personales se retira y a partir de ahí empieza a indagar la propedéutica de la escuela austríaca. Su preocupación principal ha sido justamente el tema del pensamiento de Kant y su influencia en la escuela austríaca, y de esa preocupación y de ese interés surge este trabajo que yo ahora les voy a leer. Ludwig von Mises, su epistemología kantiana. El trabajo básicamente se compone de dos partes. En la primera hay una propedéutica, hace la fundamentación del trabajo. En la segunda va a nombrar diferentes teoremas miesianos y cuál es su fundamentación kantiana. Epistemología sintético-trascendental, propedéutica. Así, Ludwig von Mises, en su The Ultimate Foundation of Economic Science, escribe: mi propia contribución a la teoría del conocimiento, por modesta que fuere, está en mis escritos históricos y económicos, especialmente en mis libros Human Action and Theory and History. Quien seriamente precisa comprender el significado de la teoría económica debe familiarizarse a sí mismo con la enseñanza de la economía y solo entonces, habiendo una y otra vez reflexionado sobre estos teoremas, recurrir al estudio de los aspectos epistemológicos pertinentes, sin la muy solícita de cuanto menos de los grandes temas del pensamiento praxeológico, como por ejemplo la ley de rendimientos, más conocida como la ley de rendimientos decrecientes, la ricardiana ley de asociación, mejor conocida como la ley de costos comparativos, el problema del cálculo económico y así sucesivamente. Nadie puede esperar comprender el significado de la praxeología y cuáles sus específicos problemas epistemológicos implicados. Así el profesor Mises, a semejanza de Kant, se habría autointerrogado: ¿cómo es posible la acción humana como ciencia? La razón como constituyente. Teniendo que responder a aquella incógnita, investiga la facultad de la razón, conjugando lo dado con lo opuesto. Esto último está formado por las categorías. En términos miesianos, Kant, despertado por Hume de sus dogmáticos ensueños, puso la doctrina racionalista sobre nuevas bases. Experiencia, enseñó, proporciona solo el material en bruto del cual la mente forma el denominado conocimiento. Todo conocimiento está condicionado por las categorías que preceden a cualquiera de los datos de la experiencia, tanto en tiempo como en lógica. Las categorías están a priori, ellas son el equipo mental del individuo que le permiten pensar y podemos agregar actuar. Como todo razonamiento presupone las categorías a priori, es en vano embarcarse en intentos para evidenciarlas o refutarlas. Segunda parte, la kantifilia miesiana. Elegiremos algunos teoremas miesianos, luego su fundamentación kantiana. 1. La acción humana como conducta deliberada. Mises escribe: el hombre actuante elige, determina y trata de lograr una finalidad. La acción en consecuencia siempre captura y renuncia,
Quien soporta lo que puede modificar actúa no menos como quien interfiere para lograr otro resultado, human action, cuya fundamentación se halla en el kantiano prolegómenos. Pero si por el contrario la libertad ha de ser una propiedad de ciertas causas de los fenómenos, entonces esa libertad con respecto a los fenómenos como sucesos debe ser una facultad de iniciarlos por sí. Pero entonces la causa, por lo que respecta a su causalidad, no debería estar sometida a determinaciones temporales de su estado, esto es, no debería ser fenómeno, esto es, debería ser considerada como una cosa en sí misma y solamente los efectos deberían ser considerados, empero, como fenómenos. 2. Los prerequisitos de la acción humana. Mises afirma que el estado de satisfacción humana no induce a acción alguna, pero su mente imagina condiciones más apropiadas y su acción pretende lograr ese apetecido estado. El incentivo que impele al hombre a actuar es siempre alguna insatisfacción. Una tercera condición es requerida, la expectativa que una conducta intencional tenga el poder de remover o al menos aliviar la insatisfacción padecida. Human Action, páginas 13 y 14. Kant nunca elaboró algo semejante a una crítica de la razón histórica, pero sí numerosos opúsculos, de uno de los cuales, probable inicio de la historia humana, se extrajeron los siguientes párrafos. Mientras el hombre inexperto obedeció esa llamada de la naturaleza, se encontró a gusto con ello, pero enseguida la razón comenzó a despertarse dentro de él y mediante la comparación de lo ya saboreado con aquello que otro sentido no tan ligado al instinto, cual es el de la vista, le presentaba como similar a lo ya degustado. Sin embargo, una propiedad característica de la razón es que puede fingir deseos con ayuda de la imaginación. Solo sin contar con un impulso, tales deseos reciben en un principio el nombre de concupiscencia. El tomar conciencia de su razón como una facultad pudo proporcionar a la razón la primera ocasión de poner trabas a la voz de la naturaleza y, pese a su contradicción, llevar a cabo el primer ensayo de una elección libre. Una vez que había saboreado el estado de la libertad, ya le fue imposible regresar al de la servidumbre, bajo el dominio del instinto. Vemos en esta sección que Mises manifiesta su mente imagina condiciones, y en la misma sección de Kant leemos puede fingir deseos con ayuda de la imaginación. La univocacidad es casual. Asimismo, en relación a la misma argumentación misiana, que una conducta intencional tiene el poder de remover o al menos de aliviar la insatisfacción padecida, Kant escribe: ¿cómo es posible el juicio de la experiencia mismo? En el fundamento está la intuición de la cual soy consciente, esto es la percepción, que solo pertenece a los sentidos, pero en segundo término pertenece también a la experiencia de juzgar, que corresponde solo al entendimiento. Ahora bien, este juzgar puede ser doble. Primero yo meramente comparo las percepciones y las enlazo en una conciencia de mi estado, o bien, en segundo término, las enlazo en una conciencia en general. Por consiguiente, antes que la percepción pueda resultar la experiencia, precede un juicio completamente diferente. Sea tal concepto el concepto de causa, él determina la intuición subsumida bajo él. Por ejemplo, cuando el sol baña la piedra, ésta se calienta. Este juicio es mero juicio de percepción y no contiene necesidad alguna. Pero si digo el sol calienta la piedra, entonces se agrega además de la percepción también el concepto intelectual de causa, concepto que conecta necesariamente el concepto de calor con el de brillo del sol. Y el juicio sintético se vuelve necesariamente universalmente válido, por consiguiente, objetivo, y se cambia de una percepción en experiencia. Prolegómenos, párrafo 20. 3. La razón humana como agente inceptor. Mises manifiesta: la ciencia intenta retrotraer cada fenómeno a su causa, pero habrá siempre algunos fenómenos irreducibles e inalizables a algún agente inceptor. El monismo enseña que no hay sino una sustancia generatriz, el dualismo que existen dos, el pluralismo que existen múltiples. El presente estado de nuestro conocimiento no nos provee los medios para resolver ello, con una respuesta que cada hombre razonable debe considerar satisfactoria. El monismo materialista afirma que las intelecciones y voliciones humanas son producto de la operación de órganos físicos, las células del cerebro y los nervios, pero mientras no conocemos como hechos externos, físicos y fisiológicos, producen en la mente humana definidas intelecciones y voliciones que resultan en actos concretos, tenemos que enfrentar un insuperable dualismo metodológico.